Vamos a cambiar de tema. Cada vez que hacemos un repaso de las noticias federales, nos detenemos siempre en alguna situación. Preocupó muchísimo, cuando lo contamos la semana pasada, no la privatización del sistema de salud en la provincia de Jujuy, sino el arancelamiento del sistema de salud público de la provincia de Jujuy, decidido por la legislatura jujeña. Y ahí aparecen algunas voces que están pidiendo, bueno, revertir esa situación. Una de ellas es Carolina Moisés, es senadora nacional de Unión por la Patria, representando a la provincia de Jujuy, está en línea. Carolina, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Bien, hola, ¿cómo te va? No sé si me ve bien por ahí. Sí, te vemos bien. Carolina, ¿nos repasás un poco la escena? Supone que no estamos enterados de lo que está pasando en Jujuy con la salud pública. Bueno, la legislatura de Jujuy la semana pasada aprobó una ley que se llama CEPROSA, creando el Seguro Provincial de Salud, que como bien vos decís, es un arancelamiento obligatorio para todas las personas que deben acreditar que tienen ingresos mayores a 2 salarios mínimos vitales y Ujú. móviles. Entonces, van a quedar como dos opciones: inscribirse en el Seguro Provincial de Salud Una certificación de pobreza, digamos, con todo lo que eso o, significa, ¿no? o exactamente crear un registro de pobres, Ujú. que es la manera que van a tener para eximir a las personas de no pagar el arancel y que serán las únicas que se pueden atender en el sistema de salud pública de manera gratuita. Claro. Y ¿Un nosotros arancelamiento decimos, de cuánto estamos hablando, Carolina? pusieron un precio relativo equivalente a 5 consultas del Instituto de Seguro de Jujuy. Es un valor aproximado entre 50 y 60 mil pesos aproximadamente. Y cuando nosotros decimos que es una cuasi privatización, es porque este arancel lo va a cobrar el Instituto de Seguro de Jujuy, que es la obra social provincial, a donde se atienden todos los empleados estatales. Entonces, el justificativo del ministro de Salud es que se necesita financiamiento para sostener el sistema público y que de esta manera las personas que deben pagar el seguro, aquellos que ganen más de 590 mil pesos, bueno, hoy aumentaron el mínimo vital y móvil irrisoriamente, creo que 8 mil pesos, tendrán que acreditar esos ingresos. En Jujuy, el 50% de la población se atiende en el sistema público, Ujú. con lo cual estaría afectando a ese cincuenta por Claro. ciento. El otro 50% se atiende o con prepagas o con obras sociales de los sindicatos o con el Instituto de Seguro. Y Carolina, ¿cuál es la iniciativa? ¿De qué manera Mirá, están tratando de revertir esto? la ley se aprobó el jueves, todavía no está promulgada. Yo como senadora de la Nación le presenté una nota al gobernador de la provincia expresando no solamente mi preocupación, sino lo irrisorio de los argumentos para sostener esto. No se financiaría de esta forma los fondos que requiere la salud pública, sino que se estaría financiando a la obra social provincial, que también ha sido bastante, digamos, decadente en los últimos tiempos. Y de esta forma, además, se habilita también el servicio en el sector privado, o sea que aquellos que estén registrados en este seguro pueden elegir ir al sector privado, pero además pasarían a ser una especie de afiliado al Instituto de Seguro de Jujuy, donde no solamente se cobraría esa cuota de manera mensual y no se especifica si es para el grupo familiar, sino que además se cobrarían los coseguros que cobra el instituto para cualquier estudio o para cualquier consulta incluso. No es totalmente, no hay una cobertura total por parte del Ajá. Instituto de... Entonces yo Carolina, le planteé al gobernador esta preocupación, las observaciones ante esta situación. Es inconstitucional avanzar sobre un sistema de salud pública gratuita y universal, como está planteado como un derecho para todos los ciudadanos jujeños y jujeñas, y te diría que lo incluiría a los argentinos y argentinas, porque es grave que se deje pasar esto en una provincia como la nuestra, que tiene esta iniciativa tan extraña, poniendo un parámetro tan difícil de entender en la insensibilidad de los es decir, que podría legisladores. ser un ejemplo para otras provincias eventualmente. Si pasa, pasa.
Y sí, exactamente, porque además fíjate que lo aprobaron el 18 de diciembre, en un momento en que la gente está en otra cosa, está atendiendo la fiesta, las situaciones familiares, el Ujú. fin de año. Entonces, por eso mi pedido es al gobernador de la provincia que termine con esta cadena de absurdos y que en todo, digamos, vetando la ley específicamente, y que además, bueno, me pongo a disposición como senadora nacional de los jujeños y jujeñas para que busquemos la forma de que el gobierno nacional reponga los fondos que le corresponden a las provincias, porque el justificativo de esto es que claramente el gobierno de Milei eliminó los fondos específicos para la atención del sistema sanitario, como de muchas otras áreas del gobierno nacional, Ujú. en un avasallamiento de los derechos de las provincias. Pero en este caso, más allá de la decisión de Milei, de su gobierno, de recortar fondos para sectores tan sensibles como la salud pública, mi planteo también tiene que ver con una posición mucho más fuerte que debieran tener los gobernadores, defendiendo los derechos de todos los argentinos, de Jujuy hasta Tierra del Fuego, que somos los que aportamos esa Claro. plata, porque la plata no es de Milei, la plata es de los argentinos y argentinas. Entonces, Carolina, en todo caso, hay una falencia ahí por parte de los gobernadores. ujú, Y te doy un solo dato, sí, el Consejo Federal de Salud no se reunió en todo el año. Y es ahí donde los ministros de salud claro, tienen en la mano expresan para su decir lo que no. preocupación. Hernán Lecher tiene pregunta. Sí, ¿cómo estás, Carolina? Te retomo esto último que mencionabas. ¿Jujuy es el laboratorio finalmente de la previa de las cosas que después se aplican en lo nacional? Te lo pregunto porque en Jujuy se votó la reforma constitucional y después al año siguiente, si no me equivoco, que eso fue el año anterior, a nivel nacional se votó la ley bases y el RIGI con muchos aspectos parecidos. Pregunto, ¿esta reforma de la salud es el laboratorio para después hacerlo en lo nacional? Mira, claramente la reforma constitucional de Jujuy fue un antes y un después en la provincia y creo que fue la forma en que Gerardo Morales hundió todo su capital político y su legitimidad, ¿no? Y ha sido demostrado después, digamos, con un castigo electoral que lo ha dejado sin banca al radicalismo como gobierno provincial en el Senado, ¿no? Entonces creo que ahí el tema es muy complejo porque no conozco casos en el país que de una reforma constitucional que haya sido impuesta de esta manera, ejerciendo una violencia pública sistemática y generalizada en todos los sectores, donde se ha modificado de fondo, digamos, un sistema institucional sin el acuerdo de la sociedad jujeña, ¿no? Entonces, de hecho, no sé si relacionarlo con la ley base, digo, porque en definitiva después la ley base marca otros puntos a los cuales nosotros hemos votado en contra, los 33 legisladores del Bloque de Unión por la Patria, más allá de haber logrado debatir la ley en el Senado y haber generado muchos cambios que en algunos casos ha preservado, digamos, algunos sectores, en otros casos logramos eliminar de la ley algunas partes y que claramente con el ejercicio de la lapicera ¿cómo es esto que corta mi ley, que recorta y Motosierra. recorta? La motosierra, después el ejercicio ha sido espantoso, ¿no? Sobre todo también con las leyes que hemos aprobado, los fondos para los jubilados, los fondos para las universidades que fueron vetadas después por el presidente, o el DNU que nosotros logramos rechazar en una Cámara, pero que en la Cámara de Diputados de la Nación no se trató nunca, ¿no? Claro. Entonces digo, sí me parece que hay un problema. El problema es que aproximadamente el 80% de los fondos que sustentan la salud pública en las provincias no solamente vienen de los fondos de coparticipación, sino del financiamiento que se venía con programas Claro. específicos, ¿no? Gobierno nacional. Bien. No solamente Carolina, pero fondos finalmente generales, el sino gobernador también. le recorta a lo que menos tienen, lo mismo que hace Milei. No le veo la diferencia, por eso te lo preguntaba. No hay una diferencia en la solución. O sea, la solución que ha encontrado la legislatura de Jujuy, los diputados provinciales y el ministro de Salud que salió a defender esto, es que en el justificativo de que la salud pública está desfinanciada, generan creativamente este sistema que literalmente le mete la mano al bolsillo a la gente que menos tiene, ¿no? Entonces me parece que como mínimo tendrían que haber tenido un criterio un poco más respetuoso de
digamos, de lo que establece nuestra Constitución Nacional y, bueno, provincial también, aún la reformada, que la salud pública es gratuita y de acceso universal. Entonces yo comprendo el problema, por eso hoy también en la nota que le presenté al gobernador, o sea, me pongo a disposición para que busquemos la forma de encontrar esos recursos, que el gobierno nacional respete lo que corresponde a las provincias, que el Consejo Federal que no de sea Salud con el ajuste, que no sea por la misma vía, con el ajuste al sistema público de salud. Exactamente, porque en definitiva esta herramienta tampoco financia el sistema público de salud, lo que hace